Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy voy a estar conversando en este rato con Alejandra Yarse, quien es una joven líder inicialmente del grupo de la Coalición Colombia y ahora vinculada a Alianza Verde, el partido Alianza Verde, y quien estuvo desde hace mucho rato, más de un año, trabajando paso a paso las campañas inicialmente de Sergio Fajardo para traerlo a la primera vuelta y después se vinculó a la campaña de la Colombia Humana para la segunda vuelta con Gustavo Petro. Ella es politóloga y está terminando su carrera de Derecho en la Universidad Javeriana en Cali, y es una líder definitivamente de los universitarios de la ciudad de Cali. Está vinculada al proyecto que dirige Antonio de Ruz, uno de los hermanos de Pacho de Ruz, el presidente de la Comisión de la Memoria Histórica. Pacho de Ruz es sacerdote jesuita y es un hombre muy respetado, no solo por las víctimas, muy reconocido por las víctimas del conflicto interno colombiano, sino por académicos, por estudiosos, por investigadores, por periodistas y también por agentes de la política que reconocen en él un hombre que el único interés que tiene es que Colombia no solo recupere la memoria, sino que no olvide los estragos de esta guerra fratricida que vivimos durante más de 60 años en este enfrentamiento armado con las FARC y que ahora está intentando resolverse también con el ELN. Bien, saludamos a Alejandra. Ella estuvo ayer acompañándonos en el especial que hicimos, pero hoy ya reposado, después de haber dormido, después de haber pasado la adrenalina propia de este tipo de hechos culminantes, ¿cómo amaneció? ¿Qué dice esta joven política que hay en usted de la nueva realidad que tiene Colombia hoy con el presidente electo Iván Duque Márquez? Bueno, Alberto, muy buenos días a todos los televidentes. Como dice usted, ya habiendo pasado la adrenalina y habiendo descansado de todo el trajín que significó esta campaña presidencial desde primera y segunda vuelta, yo creo que es momento de que los colombianos primero aceptemos esos 8 millones de votantes que estábamos tal vez en contra del proyecto político que representaba Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, pero también yo creo que es un llamado a la ciudadanía a que estemos vigilando estos 4 años de Iván Duque. Creo que es un momento histórico para Colombia en términos de que la gente cada vez se está acercando más a la democracia, está participando, está utilizando su voto. Creo que el voto de opinión fue fundamental para estas elecciones. Además vamos a tener la primera vicepresidenta en la historia de Colombia, que yo creo que es un hecho que para las mujeres hay que reconocerlo independientemente de que no sea nuestra línea política. Esperamos que Marta Lucía, con toda la trayectoria que tiene, con el respeto y la admiración que se ha ganado por el país, pues ponga en marcha políticas públicas y políticas sociales en pro de la mujer y definitivamente pues darle un reconocimiento a Gustavo Petro, porque hoy representa esa mitad de colombianos que se siente indignada y que quiere realmente un cambio. Entonces el llamado es a ese, a que nos
motivemos y nos llenemos de esperanza. Vienen las elecciones a 2019 que yo creo que van a ser fundamental para el 2022. Vamos a crecer en las regiones con la Coalición Colombia y por supuesto los jóvenes y las mujeres vamos a tener un papel protagónico para este próximo año. Usted es una mujer muy joven que le tocó, digamos, los estertores finales de esta guerra interna que ha tenido Colombia, pero seguramente sus padres, sus tíos, sus tías, familia extendida, sí, desde que nacieron con la guerra y hoy todavía estamos intentando ponerle moño final. Pero el hecho de que usted le haya tocado con la generación a la que corresponde menos tiempo esa confrontación armada, le da el oxígeno suficiente para mirar el país de otra manera, para ponerle otro color al lente con el que está mirando la realidad colombiana. Nosotros los colombianos mayores que vivimos la guerra, que o nacimos en ella o la hemos vivido la mayor parte de la vida que hemos vivido, ¿qué podemos esperar de esa mirada que ustedes, los muchachos y muchachas de hoy día, están haciendo de la Colombia del siglo XXI? Yo creo que eso es muy importante reconocerlo y es que, claro, mi generación es una generación de la paz. Es una generación que no ha venido contaminada con la historia de Colombia. Sin embargo, creo que los jóvenes hemos hecho la tarea de conocer la historia del país y entender de dónde ha venido y por qué, digamos, lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que eso es importante porque no teniendo, digamos, esa contaminación de pronto la generación de mis papás y de mis abuelos, pues eso nos permite llenarnos de esperanza, creería yo, para salir a participar con mucha más fuerza y entender que sí se puede. Porque pues otras sociedades, no somos la única sociedad que ha pasado por altos índices de violencia, por altos índices de corrupción. Colombia es ahorita el país con, digamos, más experiencia en procesos de paz en el mundo. El proceso de paz con las FARC fue el 10º proceso que hemos tenido y pues nos ha tocado aprender, digamos, en el camino. No podemos desconocer la historia, pero sí tenemos que, digamos, abrazarla y salir adelante con los nuevos retos que tiene el país, que desde luego el tema de la paz, digamos, ahorita con Iván Duque, es un tema que está sensible. Hay muchos que creemos que lo van a hacer trizas, otros que no, pero yo creo que el reto es en poder cumplirle al país, en poder cumplirle a la gente con el plebiscito, porque quienes dijeron no, digamos, en su momento se hicieron todos los arreglos que se tenían que hacer, eso también debe reconocerse, y ahora el reto es cumplirle sobre todo a esa zona olvidada del país, a crear Estado, a crear ciudadanía, a crear mercado donde no ha llegado, porque digamos, no por nada se han creado las guerrillas y también ha sido por esa exclusión que se le ha dado a cierta parte del país. Es un país muy grande, con grandes retos, que digamos ahora ya los estamos pudiendo ver. La globalización y los medios de comunicación nos han permitido conocer esas zonas donde antes la gente no hablaba, no conocía. Y bueno, esperemos pues que el presidente asuma con postura el proceso de paz y que no sea para devolvernos, sino al contrario para avanzar. En esta semana yo voy a tener aquí en el programa a una serie de dirigentes empresariales, políticos, sociales, personas más adultas que tienen cada uno su visión. Hoy, lamentablemente, solo llegó usted del grupo de jóvenes, pero es emblemático que abramos el programa en esta semana post elecciones con una representante de esa generación que está tomando la posta y que, como ya usted lo dijo ahora hace un momento, no están dispuestos a renunciar a seguir participando en política activa. Porque podría usted haberme dicho, o haberle dicho a nuestros televidentes y internautas, bueno, ya pasó la elección, yo ahora sigo estudiando, me desentiendo del tema y dentro de 4 años nos vemos más. Eso es lo que le ha pasado a Colombia, que los jóvenes no han tenido continuidad en su ejercicio de la política. Pero ahora parece ser que los jóvenes sí han despertado y se están comenzando a organizar. Ustedes ya tienen como una plataforma de movilización y de participación y eso a uno le da esperanzas de que lleguen vientos que refresquen la política colombiana. Pero para seguir en este tema, quiero pedirle al productor
que nos muestre, aparte de el mensaje o las alusiones que hizo Fernando Londoño Hoyos el año pasado, de quien es hoy elegido presidente de Colombia, de Iván Duque Márquez, para que comencemos a reflexionar en torno a este tema. Lo otro es, ¿vamos a reducir entonces esta discusión simplemente a Uribe y a Santos? O sea, esto es un tema de dos personas, de dos tintos, como si el resto del país fueran simplemente miembros de una secta que se dejan guiar por dos monjes. Bueno, ¿se necesita algo más? No. ¿Se necesita algo más? Pues yo solo quiero decir que lo que escucho yo ahí es que Duque le está diciendo a los del Centro Democrático que ellos parecen una secta. Y que siguen a un monje. Y que ese monje es igual a Santos. Pues que el monje es igual a cualquier otro monje. A cualquier otro monje que manda a los correligionarios de una secta. Secta en el sentido, dicha en el peor de los sentidos, ¿no? En el sentido de fanáticos de un rebaño que no piensa, de un rebaño que no tiene ideas y que sigue al monje. Y el monje se llama Álvaro Uribe Vélez, que es a quien Iván Duque le debe todo, cualquier cosa que sea en la vida Iván Duque, y cada uno tendrá su propio juicio. Siempre nos ha parecido, como decía mi padre, un mozalbete inteligentón, y eso puede ser, y otros dirán que es, pero en todo caso, lo que sea, Iván Duque se lo debe a Álvaro Uribe, y para Iván Duque, Álvaro Uribe es el monje que comanda una secta, que quede claro, y eso es perfectamente respetable y es la libertad de opinión que hay en Colombia. Bueno, ahí tenemos las expresiones de uno de los uribistas más emblemáticos de Colombia con relación a quien hoy es el presidente de los colombianos. Un mozalbete inteligente que cualquier cosa que sea en la vida se lo debe a Álvaro Uribe, textualmente, dicho en su propia voz. Escuchando usted ese tipo de afirmaciones, ¿qué análisis hace, Alejandra? Pues Alberto, claramente Álvaro Uribe Vélez en ese momento el hombre más poderoso del país, y la imagen que nos vendieron a los colombianos es que claramente Iván Duque pues es el títere, o al menos en campaña esa fue la estrategia de Uribe. Yo creo que yo de hecho conocía ya a Iván Duque como senador, ya lo había escuchado mucho antes de que fuera candidato presidencial, pero hace un año la gente no tenía ni idea quién era Iván Duque para el país. Yo lo conocía como senador porque pues soy, por lo que estudio, lo había escuchado, me parecía un tipo inteligente, digamos, lo reconocía dentro de todo lo que hay en el Centro Democrático, y pues yo creo que no es mentira lo que dice Fernando en el audio. Yo creo que si él en ese momento es presidente, fue por el apoyo de su padrino político. La gente votó por Álvaro Uribe. Yo conozco muchas personas que no tenían ni idea, pero solamente porque era el que dijo Uribe, era el que iba a pasar. No sé si pueda llegar a suceder lo que pasó con Juan Manuel Santos. Yo creo que pues Duque no es Santos, en el sentido de que no tiene, digamos, el apoyo de la oligarquía que tiene en ese momento, que tuvo en su momento Juan Manuel Santos. Él tiene dos opciones, y es o hace todo lo que le diga Álvaro Uribe o renuncia a eso, y no sé hasta qué punto para su vida personal y política esa sea una decisión viable. Yo tengo entendido que a él le hicieron firmar en el Centro Democrático como una carta diciendo que no iba a traicionar al Centro Democrático, ni mucho menos al expresidente Álvaro Uribe, pero aquí han utilizado la expresión "la política es dinámica", y en eso pues le han dado cabida a un sinfín de acciones, incluso dejando la ética a un lado, y eso es, digamos, lo que hoy nos preocupa. Ojalá él tuviera la autonomía realmente para decidir. Yo creo que en el fondo no es un mal tipo, pero de pronto la avaricia por poder a tan temprana edad lo ha llevado hoy a ser, o a que la gente lo conoce como el títere de Uribe, que es, digamos, lo preocupante. Bueno, en esa misma línea de lo que estamos reflexionando, le pido al productor que si me puede mostrar una parte de la entrevista que le hice al expresidente Álvaro Uribe Vélez hace 2 meses o 3 meses,
en la que expresamente le hago la pregunta sobre su papel con quien es hoy presidente electo de Colombia. Expresidente y senador Álvaro Uribe, si Iván Duque es el presidente de Colombia, usted a los colombianos nos da la garantía de que no va a gobernar en cuerpo ajeno. Ese es el cuento que se inventaron con Santos y se lo inventó él. Es que no fui yo el que le dije a Santos que adhiriera a nuestras tesis, fue él. Para buscar que lo eligieran, dijo, decía en la plaza, pues Uribe, el segundo Bolívar, Uribe, el mejor presidente de Colombia. Y después decía Uribe paramilitar, y que no decía. Como vivía atacando a Chávez. Mientras decía Uribe el mejor, atacaba a Chávez, decía que era lo peor. Y después resulté que yo era paramilitar y que Chávez era su mejor amigo. Y yo, ¿cuál es el problema de Santos? No era mío él, que se comprometió con estas tesis y la incumplió. Iván Duque no tiene sino un derrotero, si es presidente de Colombia. Ahí hay un programa escrito, ahí hay 35 foros, ahí hay un partido con unos estatutos, eso es. Cuando usted llegó a la presidencia de Colombia, ¿usted llegó de alguna forma cabalgando sobre el fracaso de la negociación de Andrés Pastrana con las FARC? No, yo llegué cabalgando sobre una juventud que le había dedicado a hablar de seguridad, de austeridad en el Estado, sobre una gobernación de Antioquia donde había sido una voz excepcional en esos temas en el país y aislada, y todavía no existía el Caguán. Bueno, pero digamos lo que se consolidaron muchas diferencias entre Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Ahí tenemos, aparte de las expresiones que el expresidente Álvaro Uribe ha hecho en relación con su papel frente a quien hoy es el presidente electo de los colombianos, Iván Duque Márquez. Muchos han dicho que Iván Duque será un títere, que Iván Duque estará siempre arropado y condicionado por la mano invisible y poderosa de Álvaro Uribe Vélez. Ya ustedes escucharon directamente de Álvaro Uribe Vélez que él afirma que no, que él se debe someter a unas tesis programáticas que han sido aprobadas en una serie de foros que hizo el Centro Democrático y que además ahí están los estatutos del partido, a los que él ha prometido ser consecuente y leal. Este es el presidente que ahora va a tomar la posta de gobierno en Colombia. La pregunta, usted ya anticipaba algo, Alejandra. Duque no es Santos, en el sentido de que Santos tenía el poder de su linaje, digámoslo así, nieto de un presidente, hermano y familiar de presidentes y ministros de Estado y de dueños del periódico El Tiempo, personas con mucha raigambre histórica en el país. Por lo tanto, digamos lo que no le era difícil enfrentar el poder de Álvaro Uribe Vélez. El asunto es que Iván Duque Márquez, siendo que sí ya era senador, pues no es un hombre que venga con un linaje parecido al de Santos. Le aguantará el oxígeno, le aguantará el carácter para sentar posiciones como presidente en ejercicio, presidente autónomo, que no significa necesariamente romper con todas las tesis del expresidente, ni más faltaba, pero sí que siente posición autónoma en algunos de los temas más sensibles que tiene el país. ¿Usted cree que él se va a atrever a hacer eso, Alejandra? Ustedes, mejor dicho, ¿qué comentan ustedes los jóvenes cuando se refieren a esta posibilidad? Pues ahí sí somos un poco incrédulos. Yo creo que Iván Duque no solo está amarrado por el expresidente Álvaro Uribe, sino que está amarrado por una serie de personajes que se le adhirieron a su campaña, como por ejemplo el Movimiento de los Cristianos y Vivian Morales, como el exprocurador Alejandro Ordóñez, que digamos ahí hay un problema serio y es, bueno, ¿qué va a pasar con los derechos fundamentales que hemos podido rescatar desde la Constitución del 91? ¿Qué va a pasar con la comunidad LGTBI? ¿Qué va a pasar, digamos, con esta serie de segmentos de la población que han sido excluidos, como los jóvenes, las mujeres, la comunidad LGTBI? Nadie habla de los indígenas, nadie habla de los afro. Yo creo que él va demasiado amarrado, eso se pudo notar en los debates, cuando a veces respondía cosas tan irónicas como
¿qué hacer con las jóvenes adolescentes para que no tengan embarazos no deseados? Y decía, no, pues hay que ponerlas a trabajar para que dejen el ocio. Yo creo que eso fue una respuesta, yo no creo realmente que eso haya sido lo que él quería decir, pero en su afán de poder quedar bien con todas estas fuerzas que lo están apoyando, fuerzas que para mí hoy son arcaicas, que realmente no le están apostando al cambio de Colombia, ¿sí? La propuesta, digamos, en vez de el Estado adaptarse y el gobierno adaptarse a los cambios de la sociedad y desde ahí entonces construir leyes y construir el establecimiento, se han dedicado entonces a retroceder. ¿A qué me refiero exactamente? Al tema de la dosis mínima, cuando en otros países se ha manejado de una manera diferente. Esto lo que va a traer es más gente en la cárcel que no necesariamente son delincuentes, pero que se requiere una pedagogía diferente, que es un problema de salud pública. Digamos, el tema del aborto también es ahorita un tema fundamental. Yo celebro lo que está pasando en Argentina, porque es un país latinoamericano que, digamos, ya está pensándose la sociedad y el Estado en pro de la sociedad y no la sociedad en pro del Estado. Y diferentes temas, digamos, de lo religioso. Yo siento que la apuesta de Iván Duque en ese momento está muy amarrada por muchos sectores. No sé si realmente él vaya a tener la gallardía de sacar adelante el cambio del que tanto ha hablado, pero que yo no lo vi ni lo escuché en sus propuestas. Para mí es un retroceso, ¿sí? Para mí que no haya una propuesta clara frente al medio ambiente y que se le diga sí al fracking, pues es grave. ¿Por qué? Porque pues digamos, ahorita la teoría es el biocentrismo, de entender que es el ser humano el que debe adaptarse a los cambios y aportarle, porque el ser humano le ha hecho mucho daño, y sobre todo Colombia, que es ahorita el segundo país con mayor biodiversidad. Entonces temas como esos, que digamos hace 20 años no eran fundamentales, pero hoy lo son, es una apuesta grande a la que él tiene. Si realmente es el personaje que él dice ser, pues va a tener entonces que hacer a un lado alianzas, pero yo definitivamente lo veo muy amarrado. Yo no creo que haga cosas como unificar las cortes, no creo que eso vaya por ahí, pero tampoco creo que le genere un progreso real de cambio al país en estos próximos 4 años. Bueno, la noto y supongo yo que usted está siendo vocera de una corriente de opinión de jóvenes comprometidos con la política colombiana. La noto bastante escéptica con esas posibilidades autonómicas del presidente electo. Vamos a escuchar a partes de una breve entrevista que le hicimos a quien hoy es el presidente electo, a Iván Duque Márquez, en relación con el tema de la paz en Colombia. Escuchémoslo, por favor. En el evento del Centro Democrático, la convención del Centro Democrático que se hizo el año pasado, Fernando Londoño Hoyos llamó a hacer trizas los acuerdos que se firmaron en este gobierno con las FARC. Si usted es elegido presidente de Colombia, ¿usted va a liderar ese proceso de hacer trizas los acuerdos? ¿Usted va a invitar a hacer ajustes en los acuerdos? ¿Usted va a replantear algunos de los términos de los acuerdos? ¿Qué va a hacer usted? Nosotros hicimos una campaña por el no en el 2016. Yo fui uno de los voceros de esa campaña. Y siempre dijimos que había que hacer las reformas estructurales a esos acuerdos para no afectar la institucionalidad de Colombia. Todo aquello que sea desmovilización, desarme y reinserción de la base guerrillera, para que puedan transitar a la vida civil sin reincidencia, bienvenido. Pero vamos a hacerle las modificaciones estructurales a todo aquello que amenaza hoy contra Colombia. Primero, el narcotráfico tiene que ser definido en nuestra Constitución como un delito no amnistiable, como un delito que no puede ser conexo al delito político y por ende hay que decirlo así, tajante y claro en nuestra Constitución. Segundo, la erradicación y la sustitución de cultivos tiene que ser obligatoria y no voluntaria. Tercero, armas escondidas que no han sido entregadas para su destrucción y dineros escondidos que no han sido entregados para reparar a las víctimas, implica que los cabecillas de esa organización deben perder todos los beneficios, incluida la reactivación de las órdenes de extradición, pero no podemos permitir una burla más. Y cuarto, la justicia especial para la paz tal como está concebida es un monumento a la impunidad que debemos derogar, porque lo que hay allí es premiar al delincuente, que no pague cárcel, que participe en política y además incorporar a los militares en la misma justicia de quienes han sido los principales criminales de la historia de Colombia.
Con esas 4 reformas, espero llegar a la presidencia y devolverle a los colombianos la confianza en las instituciones. En esta campaña electoral las redes sociales están jugando un papel protagónico, pero las redes también están usándose para hacer mucha noticia falsa, mucha desinformación. Desde hace algún tiempo, en algunos sectores de opinión, incluso al interior del Centro Democrático, se llegó a mencionar que Iván Duque era el infiltrado izquierdista en el Centro Democrático. Y a usted, y ahora tuve la oportunidad de escuchar preguntas que le hizo otro periodista, a usted se le menciona que es un hombre suave, un hombre decente, un hombre tranquilo, no es tan fogoso en la discusión política. ¿Qué dice usted a esas versiones que han circulado de que Iván Duque es el izquierdista que hay en el Centro Democrático? Varias cosas. Primero, yo no es que no sea fogoso. Yo soy fogoso y soy además apasionado defendiendo las ideas. Lo que no hago es política mediocre. La política del ataque personal, del ataque rastrero, a mí me parece que es la mediocridad. A mí me gusta la política de debatir ideas y debatirlas con contundencia. Por eso, además, desde el Congreso y como dirigente del Centro Democrático, defendí el no en el plebiscito y fui uno de los voceros del no. Demandamos ante la Corte Constitucional el acto legislativo 01 del 2016 y sustentamos esa demanda ante la Corte. Después recorrimos todo el país, haciendo una pedagogía muy clara de cómo esos acuerdos están afectando a los colombianos. Y ganamos la candidatura del Centro Democrático recorriendo Colombia con total entusiasmo y verticalidad. Y ahora lo que nosotros pretendemos es que derrotemos el populismo en este país, que no le demos cabida ni a la violencia ni a los que quieren traer en el espejito de Venezuela a Colombia. Y lo vamos a hacer. Y yo no soy izquierdista, al contrario, lo que he sido es una persona firme en combatir ese modelo fallido de Venezuela. Denuncié a Nicolás Maduro y lo volveré a hacer. Denuncié ante la Corte lo que era un acto miserable con el país, que era entregarle la autonomía del Congreso a la Presidencia de la República para que las FARC por detrás incidieran en la toma de decisiones. Todos los colombianos pueden tener absolutamente claro que con Iván Duque hay firmeza, pero lo que no hay es la mediocridad del ataque rastrero. Los invite pues a votar. Pues los invito a todos ustedes. Ahí tenemos las afirmaciones de quien hoy es el presidente de Colombia. Él dice que no va a hacer trizas a los acuerdos, pero sí le va a hacer ajustes en 4 frentes. Y uno de los frentes en los que expresamente dice que hay que derogar, porque es una defecio, es la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Y plantea en concreto dentro de ese cambio que la Justicia Especial para la Paz no tiene por qué juzgar a generales y a militares colombianos en el mismo escenario y con las mismas reglas del juego que se juzga a guerrilleros incursos en todo este tema del conflicto interno. También es muy específico en decir que el narcotráfico no debe ser considerado un delito conexo para precisamente permitir que el juzgamiento y condena sobre actos relacionados con el narcotráfico no terminen siendo inmunizados frente a la justicia de Colombia. ¿Usted cómo ve esas afirmaciones de quien hoy es el presidente de Colombia? Pues si eso en gran parte no es volver trizas los acuerdos, yo creo entonces que su propuesta no solamente sería devolvernos, sino que también sería un llamado a la sociedad colombiana para que vigilemos las actuaciones del presidente. Porque decir no a la JEP es decir no a la verdad, y que ahí habría que entender entonces es qué significa la Justicia Especial para la Paz. Allí entonces está la verdad, que yo creo que es parte fundamental para las víctimas, y yo creo que ahí sí deben caber militares, guerrilleros, exguerrilleros, empresarios, políticos, y todas las personas que hayan tenido algo que ver. Y por eso el llamado que se le hizo, si no estoy mal, fue Santrich, el que le hizo llamado a Álvaro Uribe para que se sentaran entonces a hablar y que cada uno diera sus declaraciones. Lo hizo Timochenko. Timochenko, fue Timochenko el que lo hizo. Y yo creo que sí debería ser así, porque es que los colombianos y sobre todo las víctimas están en el derecho de escuchar qué pasó, que yo creo que es lo más importante. De ahí viene el perdón, de ahí vienen las garantías de no repetición, de ahí vienen las sanciones, pero yo sí creo que Colombia merece saber la verdad,
que Colombia merece saber dónde están sus muertos, por qué, y sobre todo las víctimas, que yo creo que es hoy a las que Colombia les está debiendo en parte, digamos, toda la responsabilidad de lo que pasó. Porque es que devolvernos a la historia y entender por qué surgen las guerrillas es entender que hay una clase política colombiana, la oligarquía, que por 200 años ha excluido la participación de otros sectores sociales y que se levantaron en armas para decir, oiga, escúchenos que nosotros también somos parte de este país y nosotros también tenemos derechos. Que de ahí entonces se generaron otros fenómenos, que entonces ya las FARC, digamos, se aprovecharon del narcotráfico, secuestraron, ya obviamente ahí rayaron, digamos, con lo fundamental de por qué habían nacido esos grupos armados. Pero yo sí creo que el país merece verdad, que la justicia debe existir. Hoy se está haciendo un gran esfuerzo en la comisión de verdad con el padre Francisco de Rú, y yo creo que ahí tenemos que, digamos, los colombianos ser talantes y hacer una presión social para que esa justicia siga, porque el sinsabor que deja es bueno. ¿Por qué entonces quitar la justicia especial para la paz? ¿Por qué no a los acuerdos cuando el expresidente Álvaro Uribe ha tenido un papel protagónico en esta historia de Colombia? ¿Por qué entonces ahorita unificar las cortes? Porque un sinfín de cosas que parecerían, o la impresión de muchos de los colombianos y muchos de los jóvenes, bueno, ¿qué está tapando? ¿Qué es lo que no nos están dejando ver tras tanto poder que hay detrás? Entonces yo creo que el llamado sí es a que hagamos presión, porque los acuerdos deben cumplirse, y a las víctimas en especial. Usted dice algo que es muy importante, Alejandra. Por un lado, la insistencia del Centro Democrático en que la Justicia Especial para la Paz se anule, se haga prácticamente inoficiosa, y por otro lado, el afán del mismo Centro Democrático por concentrar en una sola corte de última instancia los procesos que tengan que ver contra políticos, empresarios y personas con dignidades importantes en el país, porque en realidad queda el tufillo de, como usted bien lo dice, qué es lo que se quiere tapar, qué es lo que no se quiere dejar investigar. Y este punto es muy importante, y ese va a ser, con toda seguridad, uno de los temas en los que se le va a medir el aceite a quien hoy es el nuevo presidente de los colombianos. Porque si el que anoche, cuando habló, volvió a insistir en el tema de la corrupción y volvió a decir que el que la hace la paga y que va a impedir que los corruptos sigan haciendo de las suyas, y corrompidos no es solamente el que roba plata, corrompido es el que permite que el Estado se desmantele, corrompido es el que permite que maten ciudadanos inermes e inocentes, haciéndolos aparecer como si fueran ciudadanos criminales. Es decir, la corrupción tiene muchos vestidos. Es el momento, cuando ya llegue el momento en el que Iván Duque, como presidente, tenga que asumir una posición definitiva, ahí nos vamos a dar cuenta si es o no el títere de no solo del expresidente Uribe, sino de todo ese grupo que lo ha acompañado, con Alejandro Ordóñez, con los Ñoño Elías, con las Oneidas Pinto, con los Kiko Gómez, con todo este tipo de personas que son abiertamente indeseables para la política colombiana y para el futuro colombiano, o si él va a terminar haciendo acuerdos por debajo de la mesa. Claro. Yo quisiera pensar que no lo va a hacer. Quisiera pensar que va a pensar que él va a mirar que tiene 30 o 40 años de vigencia histórica. Es un hombre de 41 años. Puede estar 30 o 35 años más jugando un gran papel de líder colombiano en este Colombia del siglo XXI. Pero si hace la tarea bien hecha en estos 4 años, si comienza a hacer la tarea que otros le ponen, con seguridad que va a pasar dentro de muy corto tiempo su vigencia histórica. Miremos la respuesta que Timochenko dio a los resultados electorales de ayer y las expectativas que él manifestó con respecto al nuevo presidente electo de los colombianos. Bueno, ustedes ya han escuchado el discurso del nuevo presidente Iván Duque. Él ha dicho inicialmente pues que no va a ser trizas el acuerdo. ¿Cómo lo interpretan?
Bueno, me parece que es un mensaje sumamente positivo. Había mucha preocupación, yo acabo de venir de visitar varios espacios territoriales y nuestra gente estaba sumamente preocupada porque la matriz que se venía imponiendo era el hecho de que si era elegido Duque iba a ser triste a los acuerdos, lo cual pues nos tenía muy preocupados, no tanto por nosotros sino por Colombia. No podemos condenar a Colombia a un nuevo ciclo de violencia. De todas maneras, entonces valoramos mucho eso. Acabamos de leer una declaración donde hacemos una cordial invitación al presidente. Queremos escuchar cuáles son realmente sus opiniones, cuáles son realmente sus propósitos y también darle a conocer nuestras inquietudes frente a la implementación de los acuerdos. Bueno, usted también acaba de decir que esos 8 millones de votos que ha obtenido Petro precisamente es para las movilizaciones y no permitir que otros sectores acaben precisamente con los acuerdos ni con la paz. Sí, yo creo que esos 8 millones de votos muestran toda una fuerza que en Colombia pues también tiene una opinión de una Colombia distinta, de una Colombia nueva y de una Colombia enamorada de la paz y dispuesta a construirla. ¿Siente confianza con lo que ha dicho Duque? Sí, realmente escuché con mucha atención. De todas maneras es el presidente electo en un momento sumamente emotivo para él, pero lo que le escuchamos pues nos llena de optimismo y nos da seguridad que hay que trabajarla, no podemos bajar la guardia, porque no tanto por él, sino de los sectores que detrás de él en determinados momentos le han hecho apología a la guerra, es lo que nos preocupa, pero de todas maneras él es el presidente. Bueno, Mabel, esta es toda la información desde aquí de la sede del partido. Bueno, yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí y a usted, Alejandra, oyendo a Timochenko. Esto es otro país. Esas expresiones de Timochenko eran impensables hace 4 años, en las elecciones anteriores. Las FARC desconocían la institucionalidad política de Colombia, desconocían los gobiernos elegidos democráticamente, y él acaba de decirlo, es el presidente elegido, es el presidente de los colombianos. Él está diciendo que está dispuesto a sentarse a la mesa y a seguir jugando su papel por construcción de la paz. Colombia no se puede devolver. Ahora son ustedes los jóvenes los que tienen que cogerle la caña ya no solo a Timochenko, sino a Timochenko con una mano y a Iván Duque con la otra. Sí, y viene una apuesta muy grande que es también los acuerdos con el ELN. Yo creo que eso es un gran reto que tiene el presidente, si realmente él cree que podemos y si realmente él cree en la paz, porque yo creo que aquí también ha sido una cuestión de egos. Es un argumento un poco superficial, pero sí se escucha mucho que es que Álvaro Uribe siempre quedó, digamos, con el resentimiento de no haber podido ser el que firmara el proceso de paz. Innegablemente él, digamos, le apostó a una manera de conseguir la paz diferente, que ni bueno ni malo, pues en el proceso de Juan Manuel Santos pudo haber ayudado o no. Pero yo creo que aquí lo importante es evaluar, digamos, las posturas. Para mí esto es un hecho que me llena, digamos, de esperanza. Yo sé que mucha gente dirá, pero eso es un guerrillero, él mató, etcétera. Sí, y nadie va a decir que no, ni le va a quitar, digamos, esos aspectos negativos. Pero también es, digamos, una lección para los colombianos y es, oiga, sí se puede, sí podemos dialogar, sí nos podemos sentar, sí podemos bajar las armas. Porque al fin y al cabo, yo he sido una colombiana privilegiada que no ha sido, digamos, víctima directa de todos estos 50 años de guerra que ha sufrido el país, y por eso digo, me siento de esperanza porque quiere decir que sí se puede. A mí me preocupa un poco la desinformación y las mentiras, porque no olvidemos cuando Juan Carlos Vélez, que era el presidente, el director de la campaña del no, nos reconoció en el diario La República que se había hecho la campaña con mentiras, que habían infundido miedo en las personas, que había que salir con la gente emberracada para que saliera a votar por el no. Yo creo que eso nos pasó un poco en esas elecciones también. Divide y reinarás, para mí fue la estrategia de Álvaro Uribe. Su enemigo directo nunca fue Petro, fueron otros gobiernos alternativos de otras propuestas como Fajardo y Humberto de la Calle, que, digamos, lograban unir y hacer más un centro y recoger incluso sus votantes. Petro entonces, siendo, digamos, la otra ala extrema de las propuestas de Duque, lo llenaron con que iba a convertir a Venezuela, con mentiras. Yo creo que ahí
los colombianos sí tenemos que ser muy responsables con la información que estamos recibiendo, porque a veces los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, en vez de forjar información para que la gente viva enterada, lo que hace es un montón de información que no es cierta, y ahí es donde nosotros tenemos la tarea como ciudadanos de informarnos como debe ser, y desde luego hacer un seguimiento constante de lo que viene para el proceso de paz en Colombia, también con el ELN. Repito que ahí todavía tenemos una deuda con las víctimas, pero la apuesta es a esa, es hablar con verdad. Yo sí le pido al presidente electo que de verdad se ponga la camiseta de las víctimas y de toda la historia de Colombia y saque adelante el proceso de paz. Claramente ha tenido sus errores, no es difícil, ha tenido sus fallas, no le hemos cumplido. Hoy debíamos estar al 50% de los procesos de paz, vamos aproximadamente en el 17%, claro que hay que trabajar ahí, pero construir sobre lo construido y no llegar a destruir lo que tanto nos ha costado a los colombianos. Alejandra, ayer en el especial que hacíamos de elecciones mencionábamos que quienes somos mayores hoy día en Colombia, cuando éramos muchachos, jugábamos con unos maximalismos ideológicos, a la izquierda o a la derecha, y era como una especie de blanco o negro, o eres de derecha o eres de izquierda, pero no puede ser medias tintas, para decirlo de alguna manera. Hoy día ustedes, los jóvenes, están ante el desafío de que esas dicotomías ideológicas cada vez van perdiendo más vigencia, porque se reconocen que hay otros desafíos en la humanidad. Usted dijo hace un rato que uno de los desafíos filosóficos que tiene la humanidad es comprender el biocentrismo. Eso es un enfoque, una mirada reciente de este siglo. De biocentrismo no se hablaba en los años 90, se seguía hablando de antropocentrismo, es decir, en torno al hombre se mueve el mundo y la naturaleza y está a nuestros pies. Hoy día ya la juventud que usted representa están diciendo no, el hombre es uno más de los seres vivos que están en esa interrelación sistémica de la naturaleza, entendida como tierra, como agua, como aire, como páramos, como animales, como vegetales, como minerales. Y es desde ese biocentrismo que ustedes cuestionan el fracking, es desde el biocentrismo que cuestionan el por qué ir a destruir un páramo como el de Santurbán, es desde ese biocentrismo que ustedes están discutiendo y peleando porque los mares no se sigan inundando de plástico, es desde ese biocentrismo que ustedes están diciéndonos no pueden seguirse haciendo grandes presas como la de Hidroituango porque eso no conduce a nada bueno, eso dará mucho dinero a los inversionistas privados que están detrás del negocio, pero le genera mucho desastre y mucha alteración a ese biocentrismo. Esto lo digo para pedirle a usted que intente mostrarle a nuestros televidentes internautas 2 o 3 desafíos en los que ustedes, los jóvenes que están haciendo política activa hoy, se la quieren jugar en los próximos años para Colombia. Bueno, yo creo que el primero, y siguiendo la línea de lo que está explicando Alberto, de lo que significa hoy el biocentrismo, es el medio ambiente. Y eso es un reto enorme, enorme que tenemos. Yo a veces voy caminando por las calles, para poner un ejemplo práctico, y yo veo que gente adulta de, yo qué sé, 50 años, pasa por la calle y tira un papel, y para mí eso es como Dios mío, ¿cómo se le puede ocurrir hacer semejante acto? Y eso hace 20 años a la gente le parecía súper natural tirar la basura a la calle, y nosotros hemos nacido con el chip de, oiga, no, es que hay que cuidarnos, porque en la medida en que cuidemos el planeta, pues así mismo nos vamos a cuidar a nosotros. Entonces yo creo que el primer gran reto que los jóvenes hemos adoptado y que hemos salido con la bandera es a cuidar el medio ambiente, es a reciclar, es a encontrar otros métodos, digamos como los paneles solares. A mí me parecía gracioso, pero no porque fuera mentira cuando Petro decía que paneles solares para todos. Él sí tenía razón en algo, es decir, no íbamos a tener paneles solares todos, pero sí empezar a generar energías renovables, empezarle a apostar a otro tipo de, digamos, de técnicas para generar el medio ambiente y para poderlo cuidar, que no es nada nuevo lo que está pasando
en otros países, y yo creo que ahí hay un trabajo sobre todo de conciencia y de cultura, porque eso, en la medida en que somos conscientes de la importancia, entonces aprendemos y actuamos como tal. Yo creo que el segundo gran reto también que tenemos ahora es cuidar los sectores de la población que más han sido excluidos, y yo hago, digamos, mucho hincapié en esto, porque es que las mujeres no teníamos la participación que tenemos hoy en día. La cultura del machismo también ha estado muy inmiscuida en la política colombiana, y en el Partido Verde, hablo de ahí porque soy militante, hemos dado una pelea enorme porque se nos reconozca la participación del 50% de mujeres en las listas. Yo creo que ahorita esperamos que el presidente electo cumpla con que su gabinete del 50% va a ser mujer. Celebramos, repito, la victoria de la primera vicepresidenta mujer, y ahí hay un reto grande, el tema de los indígenas en el Cauca, cómo vamos a reconocerles su territorio, su cosmología. Eso no se puede perder porque esas son las raíces de Colombia y de la historia que nos ha hecho, digamos, ser lo que hoy somos y reconocernos como en esa cultura y en esa biodiversidad. El tema de los afro, cómo entonces vamos a cuidar el sur del país que está tan olvidado, el Pacífico, cómo vamos a aprovechar ahorita Buenaventura, y no solamente como algo para recibir dinero o un tema comercial, sino también un tema de cultura y de cuidarnos y de reconocernos. El tema de los jóvenes, hoy estamos, mejor dicho, gritando que nos dejen participar y nos estamos haciendo escuchar, y también en el Partido Verde lo reconozco, hemos logrado que se nos reconozca el 20% de la participación de los jóvenes. Es pequeño, pero es algo. Y nos estamos ganando cada día los derechos, y los derechos se ganan es así, con el diálogo, con acciones, sin violencia. Yo creo que el tema de las revoluciones era algo del siglo XX, ya hoy el llamado es diferente, hacer una presión social, pero diferente. Eso, digamos, yo creo que son los temas más importantes en los que ahora nos estamos moviendo. El tema de hacer una política diferente. A mí me parece muy gracioso cuando Iván Duque dice que va a luchar contra la corrupción y tiene todas las alianzas de los partidos políticos que más han sido cuestionados por corruptos. Entonces yo a veces me pregunto, y yo le pregunto a la gente del Centro Democrático, ¿quiénes son los corruptos? Porque del otro lado, o sea, del lado en el que estamos los que queremos o los que queríamos un gobierno progresista alternativo, decíamos, es que los corruptos son ellos, pues por algo estamos en contra de. Y yo les pregunto en muchas ocasiones, venga, dígame cuáles son los corruptos, porque para mí son todos los que los están apoyando a ustedes. Y me decían como, no, es que los corruptos son, eso no lo podemos decir nosotros porque eso son investigaciones de la Fiscalía, y con unas cosas que pues claramente no eran, y no nos vamos a comer el cuento. Yo creo que el gran cáncer que tiene Colombia ahorita es la corrupción, y la corrupción empieza desde la casa, desde el accionar de todos los colombianos, desde no colarnos una fila, desde aceptar al otro, desde no querernos, digamos, tener una ventaja por encima de, sino que entendamos, digamos, que todos estamos en un proceso y en un proyecto de vida, y que no, y pensar en colectivo. Ese es el llamado, yo creo, que nos hacía el profe Antanas Mocus, que a mí nunca se me va a olvidar, y es que debe primar el bien general por encima del bien particular. Alejandra, una inquietud para que ustedes, los jóvenes que están haciendo política, comiencen a pensarla. Dentro del llamado estatuto de oposición, se logró que quien quede de segundo en la segunda vuelta, que es lo que pasó ayer, automáticamente pase al Congreso de la República. Gustavo Petro será senador de la República a partir del la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, y Ángela María Robledo será representante a la Cámara en esa legislatura, con el ánimo de darles una vigencia histórica en su capacidad de hacer debates de oposición a temas que vayan en contravía con lo que son sus ideas, las que proponían como gobernantes. Pero ¿no cree usted que ese estatuto de la oposición todavía le faltan más dientes? Porque, por ejemplo, al partido minoritario que perdió las elecciones debiera entregársele la posibilidad de que de su seno salga el Procurador General de la República y salga el Contralor General de la República. El Procurador porque es quien vigila y sanciona a los funcionarios públicos, incluyendo obviamente a los políticos, y el Contralor o la Contraloría porque es la que vigila y le hace seguimiento al uso de los recursos públicos. Es decir, el presupuesto del Estado, cómo se ejecuta.
Esas dos instancias habrá que pelearlas en una reforma política nueva, en una reforma al Estatuto de la Oposición que ustedes quizás debieran abanderarse. Claro que sí, yo creo que el reto es enorme, porque lo que ha pasado es que nos han, o sea, con los años nos han querido ir cerrando la posibilidad de hacerle oposición al gobierno, pero yo creo que estamos en un momento crucial para el país. Hoy, digamos, han crecido con la coalición Colombia, digamos, tuvimos la oportunidad de tener más senadores, todavía no somos mitad, pero somos hoy la tercera fuerza. El Partido Alianza Verde hoy con 15 senadores es la tercera fuerza en el Congreso de la República. Yo creo que eso es algo que hemos ganado y que vamos a seguir ganando. Hay mucho más, digamos, que se nos tiene que reconocer, y ese es el llamado también a los jóvenes para que estemos ahí, vigilando. Estas elecciones son cruciales. Yo, digamos, reconozco que Ángela María Robledo fue una buena representante de la Cámara y va a volver allí, ya conoce el papel, ya sabe cómo se hace. Gustavo Petro ya fue senador de la República, también sabe cómo se hace, y en ese momento hay un equipo de personas grande que está dispuesta a hacer oposición, pero yo creo también que es un problema institucional. Yo creo que a este país le falta una real reforma de equilibrio de poderes. Yo creo que el sistema presidencial aquí está muy acomodado a que el Ejecutivo tenga mucha más fuerza, ¿sí? Es un problema también constitucional, diría yo, de cómo estamos manejando las instituciones en el país. Hemos pecado, a diferencia de otro sistema presidencial. Para mí el único sistema presidencial que ha funcionado ha sido el estadounidense. A nosotros todavía nos falta mucho, pero digamos que el 26 de agosto vayamos a una consulta anticorrupción porque en el Senado no se quiso aprobar, digamos, lo que la bancada del Partido Verde estaba proponiendo en reforma política, es un gran reto. Quiere decir que los mecanismos de participación sí los estamos empezando a utilizar. Ese es el gran reto que tenemos. Ahorita se nos viene el trabajo de la consulta, necesitamos 12 millones de votos, y esto para ejemplificar que si no es por ese lado, lo vamos a hacer entonces nosotros por el lado de los mecanismos de participación. Vamos a sacar a la gente a votar. Ya hemos, digamos, avanzado en el umbral, salieron a votar casi cerca de 19 millones de personas, y eso es algo enorme, eso no se había visto en una segunda vuelta. Y pues el reto está ahí, en que ahorita entonces vamos para la consulta anticorrupción, y si tenemos que salir a recoger firmas por cada reforma que digamos que tenemos que hacer, pues la vamos a hacer, y en eso nos vamos a comprometer los jóvenes, porque somos los llamados a estar en la movilización, obviamente movilizaciones pacíficas, pero sí exigiendo los derechos y sí exigiéndole al gobierno como oposición qué debe mejorar o en qué nosotros consideramos que no está bien lo que está haciendo, y eso es un reto enorme, y ahí sí vamos a necesitar el apoyo de todas las fuerzas alternativas. Bueno, usted me respondió la última pregunta que le iba a hacer, y era qué podemos esperar de la movilización de los jóvenes en el inmediato futuro, y ya nos respondió. La tarea que tienen a bordo en este momento es la consulta anticorrupción, que se va a hacer el próximo 26 de agosto, es decir, dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses los colombianos saldremos de nuevo a las urnas. Atención con esto, a votar sí o no a 7 preguntas. A 7 preguntas. A 7 preguntas. Y atención con lo que voy a decir. Cada pregunta debe marcarse, porque el umbral de los 12 millones de votos se aplica para cada una de las 7 preguntas. No es una sola X. Usted tiene que ir dispuesta o dispuesto a marcar 7 veces. En unas sí, en otras no. O en todas sí, o en todas no. Pero tiene que marcar las 7 consultas anticorrupción. Ese es el próximo papel, y yo creo, francamente, que es la oportunidad que tienen esos 8 millones de colombianos que ayer perdieron con su candidato, de ganar un espacio político de participación para, entre otras, ayudarle al presidente electo Iván Márquez a zafarse de las tenazas de esa nata de corrupción a la que usted hacía referencia, Alejandra, para zafarse de esos Oneidas Pintos, de esos ñoños Elías y de todo ese tipo de gente que no han hecho más que robarse miserablemente la plata del Estado, que es plata para los niños que están con hambre, para los ancianos que están enfermos,
para las comunidades que están esperando que lleguen recursos, o sea, que llegue la presencia de la institucionalidad del Estado colombiano. Ese es el desafío de los jóvenes y desde este programa seguiremos apoyando esta participación política de la juventud porque ellos son los que están tomando la posta de la Colombia del siglo XXI. Buenos días. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.